Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Círculo Friki. Hoy os traemos Atomic Bond, un juego de Tero Ediciones de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y una duración estimada de unos 30 minutos por partida. En Atomic Bond nos adentraremos en un viaje interestelar hacia la nebulosa de Layla, una nube de gas y polvo compuesta por helio, hidrógeno y otros compuestos químicos, y nuestra misión será la de recoger todos estos elementos químicos y combinarlos entre ellos de todas las maneras posibles. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida no puede ser más sencillo. Básicamente cogemos las cartas, las mezclamos y formamos un mazo que llamaremos Nebulosa y lo dejaremos aquí en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. Seguidamente elegimos al jugador inicial de la primera ronda, luego ya explicaremos cómo va el tema de las rondas, y ya está, ya estamos listos para empezar la partida. Pero antes veamos una serie de conceptos del juego y de la estructura de las cartas que nos ayudará a entender mejor cómo se juega. Como conceptos tenemos la nebulosa, lo que acabamos de decir, este mazo de cartas le llamaremos nebulosa y es de donde obtendremos las cartas, el mazo de robo. Podemos dejar el mazo, por ejemplo, aquí, y tendremos aquí una zona en el centro que llamaremos reactor, que será donde nosotros pondremos nuestros elementos para que hagan reacción, ¿vale? También lo explicaremos. Luego tendremos nuestra zona de jugador, que le llamaremos laboratorio, que será donde nos llevaremos nuestras cartas, las que ganemos, y que será lo que al final de la partida nos puntúe. Y finalmente tenemos pues una zona de residuos, que bueno, la pondré por aquí, ¿vale? Que básicamente irán todas aquellas cartas que, debido a lo que sea del juego, pues se deban descartar, pues se dejarán en la zona de residuos. Por lo tanto, es importante tener estas zonas claras porque en el texto de las cartas nos dice pon cartas de la nebulosa en el laboratorio, o de no sé dónde al residuo, o tal, o al reactor, ¿vale? O sea que son palabras importantes que hay que tener claras. De hecho, en la página web hay un tapete que venden, que ya viene pues con sus zonas, ¿vale? Con la zona de reactor, con la nebulosa, con los laboratorios de los jugadores. Bueno, si os interesa, pues siempre está disponible ese tapete. En cuanto a la estructura de las cartas, veremos que cada carta representa un elemento químico y tiene cierta información. Esta información es la ilustración, que está relacionada con el elemento químico, tenemos el nombre del elemento, en este caso nitrógeno, tenemos el símbolo de este elemento aquí arriba, una N, tenemos los símbolos de los elementos con los que se puede combinar el nitrógeno, en este caso con hidrógeno y con oxígeno, y luego aquí abajo tenemos una información muy interesante que son las combinaciones que se pueden hacer, estas combinaciones de aquí, y que producen. Por lo tanto, aquí por ejemplo vemos que el nitrógeno y el hidrógeno pues nos dice lo que produce, nos dice incluso información de que es muy inflamable y tal, y nos dice que esta combinación que nos da, pues en este caso pues nos da, luego explicaremos qué son, 20 bond. Y en este caso, por ejemplo, si en vez de combinar nitrógeno con hidrógeno, combinamos nitrógeno con oxígeno, nos dice pues que tenemos esta combinación de aquí, que nos permite, es una acción que nos permite añadir a tu laboratorio 5 cartas de la nebulosa, ¿vale? Esto ahora lo explicaremos también. Y también tenemos una tercera combinación que ya es combinarlo todo, ¿no? Nitrógeno con hidrógeno y con oxígeno, que sale este HNO3, ¿vale? El ácido nítrico, que nos dice que es muy corrosivo y tal, y que nos da bonds, ¿vale? O sea, esto es información que siempre está bien, ¿no? Y para ir aprendiendo sobre la química y sobre sus combinaciones, pero, digamos, a nivel de juego, pues lo que también nos interesa mucho pues es el resultado de estas combinaciones. Vale, pues visto esto, básicamente para jugar la partida jugaremos por rondas, donde en cada ronda cada jugador jugará un turno, empezando por el jugador inicial de esa ronda, ¿vale? Veremos que esto irá cambiando, o sea, el jugador inicial de ronda, que es el que en la primera ronda será el jugador inicial, básicamente, pues jugará su turno, luego el jugador de su izquierda, así en sentido horario, hasta que le vuelva a tocar, digamos, al jugador inicial. En este punto, pues acaba la ronda, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es cambiar de jugador inicial de ronda y pasaríamos al jugador inicial al de nuestra izquierda, al de la izquierda del que ha sido el jugador inicial ahora. Y ese empezaría la partida, y ahora el que antes ha sido jugador inicial, ahora será el último, ¿vale? Y volveremos a hacer una nueva ronda, empezando por este jugador y así. Cuando acabe la ronda, pues pasamos el inicio de ronda a este jugador y ahora volveremos a jugar una nueva ronda, empezando un turno con él, luego con él y así, ¿vale? Y esta es la mecánica, digamos, de rondas que tiene este juego. Vale, entonces, ¿en qué consiste una ronda? Imaginaos que yo soy el jugador inicial de esta ronda, ¿y qué pasos debería seguir? Pues primero de todo repartimos a todos los jugadores 5 cartas para que tengan 5 cartas en la mano, ¿vale? Pues cogemos el mazo y repartimos 5 cartas. Haré ver que somos 2 jugadores. Al principio del juego, si queremos, a medida que vayan siendo rondas y toque robar cartas, ¿vale? Podemos ir robando todos así del mazo porque hay muchas, ¿vale? Pero a medida que se acabe la partida veremos que habrá que ir con cuidado, ¿vale? Porque llegará un momento que a lo mejor no hay suficientes cartas para repartir a todos los jugadores.
y esto será el caso de la última ronda, ¿vale? Que ya lo explicaremos, pero básicamente, si quedan pocas cartas, iremos repartiendo de una en una a cada jugador, de manera que todos los jugadores empiecen esa última ronda con el mismo número de cartas exacto, y las cartas que sobren que digas, mira, pues ha sobrado esta, no se puede repartir, pues la dejaremos en el reactor, que el reactor será aquí en medio, y la dejaremos ahí boca arriba en el reactor, ya veremos que luego, pues esto, alguien se lo ganará. Entonces, empezando por el jugador inicial de la ronda, en este caso yo, y siguiendo en sentido horario, iremos jugando pues estos turnos que hemos dicho. Y en su turno, el jugador deberá buscar combinaciones de estos elementos, ¿vale? A mí en mi mano me han salido estos elementos, lo pongo así más cerca, pues aquí es donde empiezo yo a buscar combinaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo nitrógeno, que veo que se combina con hidrógeno y oxígeno, aquí tengo hidrógeno, por tanto estas dos me combinan, también tengo aquí, pues a ver qué más hay, pues combina con el hidrógeno también, por tanto como tengo hidrógeno puedo combinar estos dos, este también combina con el hidrógeno, ¿vale? Aquí me ha salido, digamos, varias cosas por combinar, pero claro, si uso el hidrógeno para combinarlo, por ejemplo, con esta, digamos, ahora ya no tengo hidrógeno para hacer estas combinaciones, así que tengo que mirar bien todas las combinaciones posibles que tengo y ver cuál me interesa más según el texto de las cartas. Las primeras partidas esto es un poco durillo, ¿vale? Pero bueno, se va pillando, ¿vale? Vas mirando y dices, vale, pues a ver qué me interesa. Y con estas cartas puedo hacer todas las combinaciones que quiera, tantas como pueda, ¿vale? Si quiero solo una y si quiero más. Entonces veremos que hay diferentes tipos de combinaciones. Por ejemplo, si miramos esta del nitrógeno con el hidrógeno, ¿vale? Estas dos cartas juntas. Si miro aquí, me dice que nitrógeno y hidrógeno lo que me da son puntos, ¿vale? Este 20 bond, ¿vale? Cuando esto pase, estos son puntos. Esto significa que si juego esta combinación, como es una combinación que lo único que da son puntos, se deja en el reactor, ¿vale? Y esto contará como mi baza, quiere decir, lo dejo así, enfocando hacia mí, para que sepa que esto es mío, quiere decir que yo pongo en el reactor 20 puntos. Luego los demás jugadores irán jugando y aquí deberán poner cartas aquí también. Entonces, de todos los jugadores, el que haya puesto más puntos en total, ¿vale? Porque yo ahora podría, como yo no he acabado de jugar, yo he jugado una combinación, pero aún puedo seguir jugando combinaciones si quiero, ¿no? Otra cosa es que pueda. Pero, por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo, el neón, por sí solo ya me da 10 puntos. Claro, si lo combinara con helio me daría más puntos, me daría 25. Pero como no tengo helio, pues si quisiera podría también jugar y ahora ya tendría pues un total de 20, ¿no? Hemos dicho aquí, 20 más 10, pues 30 puntos, ¿vale? Y dejaría 30 puntos en el reactor. Otra cosa es que me interesa, a lo mejor digo, no, yo con 20 creo que ya ganaré. Eso como queráis, ¿vale? Entonces, aquí dejo esto como jugador inicial, y con lo otro, pues hago eso, lo que quiera. También puedo hacer acciones, por ejemplo, si miramos esta de aquí, el carbono también me permite, sin combinarlo con nada, si no tengo nada por combinar, pues me permite elegir una carta de tu laboratorio y añadirla a tu mano, ¿vale? Claro, ahora mi laboratorio está vacío, por lo tanto ahora mismo jugar esta carta no tendría mucho sentido. Pero básicamente, si juego para que me dé puntos, al reactor. Si juego una acción, pues después de aplicar esta acción, esta carta se dejaría en desechos. Imaginaos que los desechos van aquí, en los residuos, ¿vale? Pero hubiese hecho la acción. Hay acciones que al aplicarlas te dice que la carta no va a residuos, sino te dice que la carta va a tu laboratorio, pues se hace lo que diga la carta, ¿vale? Pero si la carta no dice nada, después de aplicar una acción, esa carta va a residuos. Estas acciones especiales que estamos viendo, que no van aquí en el reactor, sino que son para obtener beneficios, pues hay de muchos tipos, ¿vale? Te permiten, por ejemplo, robar cartas de la nebulosa para llevarlas a tu laboratorio, que al final quien gane la partida será el que tenga más cartas en el laboratorio, independiente de las cartas que sean, solo quieres tener cartas, así que si tienes una acción que te permite coger 8 cartas de aquí y ponerlas aquí, pues esos son 8 puntos al final de la partida, ¿vale? Así que interesa eso. También hay acciones que te permiten, pues en vez de robar cartas de aquí para poner en tu laboratorio, pues robar cartas del laboratorio de un oponente para ponerla en el tuyo. Hay cartas que te permiten coger cartas de tu laboratorio para volverla a llevar a tu mano, para volverla a aplicar porque te pueda interesar. Incluso hay cartas que te permiten, pues, coger cartas de los residuos y devolverlos a tu mano para volverlas a usar también. Vale, hemos visto que básicamente podemos jugar aquí una reacción que nos dé puntos, o podemos jugar cartas de acción que van a los residuos, que nos dan ciertos beneficios. Vale, pues imaginaos que yo estoy jugando acciones y que todo esto son acciones, ¿vale? Ahora me lo invento, pero bueno, imaginaos que van aquí, y a mí pues me quedan estas dos cartas en la mano, y no me dan para hacer una reacción de puntos, ¿vale? Entonces, estoy obligado a hacer algo así. Si no tengo dos cartas que combinar, o una, o las que sean, para que me den puntos,
Entonces, si no puedo hacerlo, estoy obligado a dejar aquí 3 cartas, las que sean, descartarme de 3 cartas. ¿Qué pasa? Que si yo, como ya he jugado cartas, me quedan menos de 3, pues descarto las que pueda, ¿vale? En este caso me quedan 2, pues debería dejar estas 2 en el reactor. No me darán puntos porque no combinan entre ellas, así que esta baza la voy a perder seguro, y otro jugador se va a llevar estas cartas, pero bueno, estoy obligado a hacer eso, ¿vale? Siempre hay que jugar una reacción, tanto si juegas acciones como si no. Entonces el otro jugador hará lo mismo, pues imaginaos que el otro jugador pues también juega sus acciones por aquí, que también pone pues unas reacciones, ahora ni lo miro, me lo estoy inventando, y que hará esto pues le diera 20 bounce o lo que sea. Yo no tengo nada, pues como él es el que tiene más puntos, pues se coge todas las cartas que hay en el reactor y se las lleva a su laboratorio, que se las pondría, por ejemplo, aquí. Y esto ya son cartas que le puntuarán al final de la partida, no sé que se las roben, que puede pasar. Entonces iríamos jugando turnos así, hasta que me volviera a tocar a mí. Cuando me vuelve a tocar, pues es que ha finalizado la ronda, ¿y qué hacemos? Pues pasamos el turno de jugador inicial al siguiente jugador, ahora le tocaría empezar a él la ronda, y repetiríamos el proceso. Robaríamos hasta tener 5 cartas, en este caso yo como no tengo cartas robaría 5, él como ya tiene una pues robaría 4, y volveríamos a iniciar todo este proceso. Y así iríamos jugando hasta que se agoten todas las cartas de la nebulosa, momento en el que se jugaría esta última ronda con normalidad, teniendo en cuenta aquello de que todos empiecen la ronda con el mismo número de cartas y las sobrantes que no pueden repartirse porque no hay para todos, pues las dejaríamos en el reactor, y una vez acabase esta última ronda pasaríamos a puntuar la partida, que básicamente, pues imaginaos que tengo esto en mi laboratorio, él tiene esto, pues contamos cuántas cartas tenemos en nuestro laboratorio y descontamos las cartas que nos hayan quedado en mano. En este caso, pues por ejemplo yo tendría 1, 2, 3, 4 cartas, menos 0 porque no tengo cartas en la mano, y en cambio este tendría 1, 2, 3, 4 cartas, menos una que le ha quedado en la mano, 3 cartas, por lo tanto ganaría yo 4-3. En las cartas, como hemos visto, os podéis encontrar muchas acciones, ¿vale? Por ejemplo, añade a tu mano cualquier carta de tu lab. Eso quiere decir que miras tu laboratorio y coges la carta que quieras para añadirla a tu mano, que a lo mejor es ese elemento que necesitas para hacer otra combinación, ¿vale? O este, por ejemplo, cuando te dice roba menos o igual de 8 cartas, quiere decir que robes 8, básicamente, ¿vale? Tantas como puedas. Claro, si hay menos de 8, pues robarás menos, ¿vale? Pero si puedes, pues mejor robar 8. De hecho, cuantas más cartas coloques en tu laboratorio, mejor. Y aquí incluso te dice que si juegas este oxígeno, ¿vale? Estos 3 de oxígeno haciendo esta reacción, esta combinación te permite hacer eso, y además pones los 3 oxígenos en tu laboratorio, así que te llevas 8 más 3 cartas de tu laboratorio. Eso ya son 11 puntos, ¿vale? O sea que es una combinación potente. Y así pues todas, ¿vale? Estas son combinaciones simplemente de puntos para las bazas, estas siempre vienen bien, ¿vale? Intentar ganar esas bazas para llevarnos las cartas. Después tenemos aquí pues lo mismo, ¿vale? Roba 3 cartas de cualquier laboratorio y añadirlas al tuyo. Claro, si el otro jugador solo tiene una, pues le robarás una, si tiene 2, 2. Si tiene 4, pues 3, ¿vale? Le robas hasta 3 cartas de su laboratorio y te la llevas al tuyo. También tenemos cosas como esta, que nos permite recuperar 2 cartas a nuestra elección de los residuos y ponerlas en nuestra mano para poder jugarlas, ¿vale? Que pueden ser elementos que nos ayuden a hacer combinaciones potentes, ¿vale? Hay un poquito de todo, pero se entiende muy bien tal y como está escrito. Y hasta aquí este Atomic Bond. Como veis, un juego educativo donde no es necesario tener conocimientos previos de química para nada, ¿vale? Podéis jugar tranquilamente si no sabéis nada de química, pero sí que es verdad que a medida que vayáis jugando, pues iréis viendo cómo estos elementos químicos se combinan entre ellos y provocan pues estas reacciones que nos vendrán también para ganar la partida. Las primeras partidas pueden ser un poco más durillas en el sentido de que no conoces los elementos, no conoces las reacciones, entonces claro, tienes tus cartas en la mano, ves un montón de elementos que pueden combinar con otros elementos, con uno o varios elementos, normalmente hay varias combinaciones, entonces claro, empiezas con esa mano de cartas y tienes que pensar bien qué combinas y qué no combinas. A veces tienes varias combinaciones donde elegir, a veces pues no tienes, o a veces tienes pocas, ¿vale? Es igual, pero sí que tienes que leerte muy bien las cartas, saber qué reacciones producen las combinaciones de esos elementos con otros elementos y pensarte bien si vas a jugar ya alguna de estas reacciones, si prefieres guardarte algunas cartas para cuando te venga ese elemento que necesitas para hacer una combinación aún más potente que la que puedes hacer ahora mismo. Entonces todo esto hay que pensarlo bien y claro, las primeras partidas te puede costar un poco al principio, pues eso, ir leyendo bastante el tema de las reacciones, de sus efectos y todo eso, pues hace que no sean tan fluidas como a medida que ya vas jugando y vas aprendiendo, ¿no? Pero bueno, eso se soluciona jugando. A base que vais jugando, pues iréis conociendo mejor estos elementos y sus combinaciones, y básicamente iréis reteniendo esta información, queriendo o sin querer, que es lo que busca este juego, ¿vale? Que retengas esta información sobre estos elementos químicos, sobre su simbología y sobre cómo se combinan entre ellos.
Hay una parte importante de azar, como todos los juegos de este tipo, y es que cuando robas tus 5 cartas, pues puede ser que en esas 5 cartas tengas una mano potente que te permita una o varias combinaciones que te beneficien mucho, o puede ser que te toque una mano más mala donde no encuentres nada que combinar y acabes regalando, por decirlo así, porque acabarás descartando 3 cartas en el reactor para que se las gane el que gane esa baza, por decirlo así, ¿vale? Entonces, claro, a veces eso puede pasar. Pero en general sí es cierto que suele haber siempre alguna cosilla que hacer, ¿vale? Porque también hay cartas que no necesitan combinarse, hay elementos que no necesitan combinarse con otros para generar un efecto, ¿vale? Entonces, claro, hay cartas que por sí solas, elementos que jugándolos por ellos mismos, pues ya te dan una cierta acción especial, que a lo mejor te permitan pues llenarte tu laboratorio con elementos, cosa que ya te interesa, o incluso que te permita ganar ciertos bones, ¿no? Jugarlo en el reactor, de tal manera que si los demás no tienen nada mejor, pues puedas llegar a ganar esa baza, o que si no la ganas, pues como mínimo habrás jugado una carta, que seguramente al jugar una serán pocos bounce, ¿no? Bueno, habrás jugado una carta, y si la pierdes, pues tampoco es tan grave, porque al menos no has tenido que descartarte 3 cartas y regalar 3 cartas, solo has dado una. Y en cuanto a las acciones especiales que se consiguen combinando cartas, son muy interesantes porque esas acciones te permiten llenarte tu laboratorio de cartas, ¿vale? Que es lo que al final te puede dar la partida, o te dará la partida si ganas más que los demás. Pero es que además hay acciones o combinaciones más potentes que no solo te permiten robar cartas de la nebulosa y ponerlas en tu laboratorio, sino que también te permite robar cartas del laboratorio de los otros jugadores, que eso aún es más interesante, porque no solo llenas tu laboratorio, sino que al mismo tiempo que estás llenando tu laboratorio, estás vaciando el de los demás. Luego hay elementos básicos muy interesantes como el oxígeno, ¿vale? Que el oxígeno por sí solo, si lo juegas, te permite coger una carta de tu laboratorio. Y esto es muy interesante porque a veces en tu mano no tienes las cartas necesarias para hacer esa combinación que quieres, esa reacción, pero te falta un solo elemento para conseguirla, y ese elemento a lo mejor lo tienes en tu laboratorio. Entonces, gracias a este oxígeno, jugándolo, vale, ese oxígeno va a ir a residuos, no pasa nada, ese se pierde, ¿no? Pero consigues recuperar una carta del laboratorio que te pones en tu mano que te permite hacer esa reacción más potente que estabas esperando y que te da cierto beneficio importante que al final pues te viene genial, ¿no? Si por lo que sea no tienes cartas en la mano que te permitan hacer una reacción de estas que dan puntos, ¿vale? Estas reacciones que van en el reactor, pues lo que siempre puedes hacer, o intentar si puedes, ¿vale? A veces se puede, a veces no, ¿vale? Es intentar jugar las cartas como acciones. Tú vas jugando las cartas como acciones y claro, estas cartas van a donde toque, ¿no? O van a residuos, o a lo mejor, según la acción que te permitan, van al laboratorio. La cuestión es que te vas vaciando la mano. Entonces, si llegas a aplicar todo lo que tienes como acciones, si es posible, pues entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora que estás obligado, digamos, a jugar cartas en el reactor, pero como no tienes cartas en la mano, y tienes que poner hasta tres cartas, ¿vale? Las que tengas, pues si no tienes, no pones. Así que es una manera de, si no puedes hacer una combinación que te dé puntos, pues eso, vaciarte la mano para no tener que poner cartas en el reactor, y de esta manera no regalar puntos a tus rivales, ¿no? Al que vaya a ganar esa baza. Así que como veis, lo que comentaba, ¿no? Que con estas acciones especiales la verdad es que consigue reducir el tema este del azar, porque siempre te permiten hacer alguna cosilla que te ayude a salir de ese bache, de esa mala mano, pero sí que es verdad que a veces simplemente puede ser que tengas una mano tan mala que ni puedas hacer ni acciones, ni puedes hacer reacciones, no puedes hacer nada, ¿vale? Eso también está ahí y también puede pasar. Y en ese caso no te queda otra que descartarte 3 cartas en el reactor y que se las gane otro. Un detalle importante que suelen tener estos juegos de Tero Ediciones que a mí me encanta es que en este caso, por ejemplo, las ilustraciones, pues cada ilustración de cada elemento contiene cierta información sobre ese elemento, ¿vale? O sea que lo hace más educativo aún a nivel visual. No solo ves el elemento, no solo ves con qué elementos se puede combinar, no solo ves su simbología, ¿no? Pues que el oxígeno es una O, el hidrógeno es una H, no solo ves todo eso, sino que además ves una imagen que representa, pues quiere representar ese elemento. Así que, bueno, me parece genial. A nivel educativo es un juego pues muy didáctico y muy interesante para empezar a interesarse o a aprender cosas sobre química y sus elementos. Pues lo dicho, un juego muy educativo, entretenido, ideal sobre todo para esos estudiantes que acaban de empezar con la química, o incluso como es un juego que se puede jugar a partir de 8 años, claro, los niños de 8 años no hacen nada de química, pero pueden jugar a esto y empiezan a interesarse, o pueden empezar a interesarse y a entender que hay estos elementos químicos
y que se combinan entre ellos y que hacen cosas, ¿vale? Entonces ya empiezan a ver eso, aunque no lo entiendan del todo, pero ya es un conocimiento y pueden llegar a interesarse por el tema, así que, bueno, no está de más, juegas a un juego que se divierten y además van aprendiendo, ¿vale? Así que, bueno, en ese sentido, genial. Y como siempre digo, está genial que existan autores y editoriales como estas, que se dedican a sacar juegos que son a la vez tan divertidos como educativos. Espero que tengan mucho éxito, que tengan muy buena acogida y que sigan sacando juegos con estas características, porque aprender puede llegar a ser muy divertido. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.